Hermanas y hermanos, a veces tenemos la impresión que vivimos en un verdadero laberinto de leyes, en una maraña de prescripciones, mandatos, prohibiciones, normas, reglas, reglamentos, en fin. Y aunque vemos que ciertamente la convivencia social en una sociedad compleja como nosotros no podría vivir sin necesidad de una base legal, de leyes claras, pero a veces nos da la impresión de sentirnos sofocados por tantas leyes, ¿verdad? A veces vemos que algunas de estas leyes, de estas prescripciones o tradiciones, todavía peor, tuvieron su razón de ser en determinado momento histórico, respondían a una necesidad justificada. Pero andando el tiempo, cuando cambiaron esas circunstancias, las leyes se mantienen, se cosifican, se vuelven una especie de fetiche, ¿verdad? Otras veces decimos, bueno, sí, pero los mandamientos son excesivos, nos sentimos que se nos coarta nuestra libertad, que se nos reprime. Otras veces, pues también nos sentimos desconocemos cómo se manejan esas leyes y no sabemos incluso si no vivimos con el sobresalto, si no vamos a incurrir en una irregularidad que luego nos tenga sus consecuencias, ¿no? Bien, estas leyes además se encuentran en distintos ámbitos de una cultura, en distintos sistemas culturales. A veces tenemos las leyes de educación, de normas de educación y urbanidad y nuevas maneras, educación y buenas maneras, o también, pues a veces, normas de tránsito, normas cívicas para transitar en la calle, normas religiosas, normas morales. Ciertamente que Dios dio a Moisés una ley que en la primera lectura nos habla que son mandamientos sabios, que todos los pueblos del derredor se sienten impresionados por ver la justicia, la justeza de esas leyes. Pero, repito, andando el tiempo, algunas perdieron significaciones. Algún curioso de la Biblia se puso a contar todas las prescripciones que existen en el libro de Levítico y de otras también, y encontraron 647 prescripciones. Bueno, todas estas leyes, pues a veces muchas de estas prescripciones son de tipo tabú. El tabú, como ustedes saben, viene en las culturas totémicas. Un clan tiene su propio totem, que es ordinariamente un animal. Se comprometen a cuidar ese animal, no pueden cazarlo, ni pueden comer su carne, aunque en algunos momentos deben hacerlo. Pero además esa prescripción es tabú, que no tiene ningún significado moral, sino que no se sabe muy bien a qué, y se desplaza a cosas, objetos. Pienso inclusive entre nosotros todavía tiene esas reminiscencias. Antes el sacristán no tomaba el cáliz para llevarlo a la sacristía, tenía que utilizar un corporal, un purificador para llevarlo, se vería como que tenía ahí una fuerza, ¿verdad? Otras veces era, por ejemplo, la sangre, ciertos alimentos que a veces resultan medios complicados. Los animales que tienen sangre fría no se pueden comer, y los de sangre caliente, si son mamíferos, tenían que verse si tiene la pezuña dividida o no, si son rumiantes o no. No se puede tocar a ciertos enfermos, no se puede pronunciar ciertas palabras, por ejemplo, el nombre de Yahvé, o realizar ciertas acciones en algún día de la semana, por ejemplo, los sábados, ¿no? O qué sé yo, existen prescripciones a los objetos, a muchas esferas, y eso se vive uno con sobresalto, porque aunque sea involuntariamente, contraen una mancha
quedan impuros, ¿no? Y por lo tanto, al quedar impuros, quedan excluidos de asistir a la asamblea en las sinagogas, y en algunas ocasiones tienen que ir hasta Jerusalén a ofrecer un cordero para purificarse de esas manchas, de esas prescripciones. Y también entre nosotros, todas estas acciones también tenemos de este tipo de leyes. Jesús, en cambio, se manifiesta, le quita valor a todas estas prescripciones de tipo tabú. Ciertamente hay tradiciones que en sí mismas no son ni buenas ni malas. Por ejemplo, vemos en la lectura de hoy cómo los fariseos le reclaman a Jesús que mire a sus discípulos que comen sin lavarse las manos. Bueno, para nosotros es una norma de higiene, ¿verdad? Pero en tiempos de Jesús no se sabía que existían los microbios y los hacían algo así como impuro y contaminante, sin haber hecho las abluciones. Pues Jesús dice, bueno, por favor, no lo que entra de fuera mancha el corazón del hombre. Bueno, no sabía los microbios, pero no es nada de eso que entre de fuera. Mancha lo que sale del corazón del hombre, las mentiras, las calumnias, las envidias, las fornicaciones, etc. ¿No? Hace toda una enumeración de estos defectos. Y curiosamente, el Evangelio nos dice esta lectura algo que a mí me hace cierta gracia. San Marcos nos dice: los fariseos y los judíos en general tienen costumbres un poco raras. No comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Y al volver al mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos y las jarras y las ollas. Bueno, hoy sabemos que lavar los platos pues es una higiene natural, ¿verdad? Pero entonces no se veía como una cosa de higiene, se veía como algo de tipo sagrado que manchaba al corazón, no digamos al estómago cuando alguien come algo que le puede hacer daño, sino al corazón. Quedaba excluido de asistir a la sinagoga porque no lavó los platos. En fin, todas estas prescripciones siguen todavía hoy. A veces tenemos distintos sectores, les decía yo, ¿verdad? Por ejemplo, la actitud cívica en las calles, no tirar basura, fijarse en los semáforos, levantar los desechos de las mascotas, atravesar por las cebras. Otras veces son de tipo de educación, ¿verdad? No comes con los codos sobre la mesa, no te metas los dedos a la nariz. Otras veces son simplemente pues cuestiones sociales de cierta delicadeza en un principio, ¿verdad? Cuando alguien estornuda dice salud, o por ejemplo dicen por favor, gracias, con permiso. Y eso se vuelve casi una obligación social, ¿no? Al principio ya se le olvidó a uno el por qué. ¿Por qué cuando alguien estornuda se le tiene que decir salud? Ay, y si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sabemos, porque siempre hay alguien que le dice salud, ¿verdad? Otras veces, en lugar de decimos las gracias que te dan algo, gracias, sin saber que gracias viene de gratis. Es un regalo que nos hace la otra persona por su bondad, sin esperar a cambio. Y le damos las gracias porque nos brota y reconocemos la reciprocidad. O saludamos, ¿cómo está usted? Buenas tardes. O decimos con permiso, porque si queremos pasar, que vamos a causar una cierta molestia, una cierta incomodidad, y suponemos que sí nos va a permitir que pasemos por ahí. Pero ya esas cosas las decimos casi sin pensar, ¿verdad? Normas morales que también tenemos entre nosotros, normas del tipo, los reglamentos de tránsito no se digan, ¿verdad? Y bueno, a veces se confunden estos planos, o se le da una importancia excesiva
a prohibiciones o a mandatos que no son para tanto, ¿verdad? Y eso muchas veces depende de la neurosis de la mamá. Al educar al niño, a veces pone más énfasis en decir, ya te he dicho 1000 veces que no pongas los codos sobre la mesa. ¿No? Y a veces, en cuestiones morales, pues no importa tanto. Mamá, te llaman por teléfono, diles que no estoy. Bueno, pues ya le está dando un mensaje al niño que en algunos casos puede decir mentiras. No. Y en fin, no le saques la lengua a la abuelita. Bueno, pues sabemos qué significa sacar la lengua. Lo que se está tratando de decir que tiene que respetar a una persona mayor que merece la consideración. En fin, ese abrumamiento de leyes nos hace que Jesús ponga las cosas en su lugar, ¿verdad? Y dice a los suyos que lo importante son las acciones éticas. Es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Y claro, también hay que aceptar las tradiciones, las normas de los distintos reglamentos, pero muchos de ellos no tienen tanta importancia. Los podemos valorizarlas en lo que tienen, sin exagerarlas, y cumplir, porque vivimos en una sociedad y pues también tenemos que adaptarnos a ella. En fin, San Pablo es el campeón de la libertad ante la ley. Y dice San Pablo en algún lugar, todo me está permitido, pero no todo conviene. Una cosa es la libertad interior, pero a veces la prudencia nos dice, bueno, ahorita en este momento, pues no se trata de transgredir por transgredir las normas, ¿no? Y los jóvenes actualmente, pues también reclaman que, ¿por qué tantas prohibiciones? Por ejemplo, la libertad que ellos tienen con su cuerpo. Hay un muchacho antiguamente, en los años 60, por ejemplo, era muy mal visto que alguien llevara el pelo largo, varones con pelo largo. Ahora ya los rapan casi de una forma más ridícula, nomás les dejan un pequeño copetito hasta arriba. El tatuaje. Y bueno, pues es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera. Antes sí se le daba una connotación moral, hace algunos años. Está tatuado, cuidadito con él, debe ser un delincuente, ¿no? Y hoy en día pues ya eso se ha aceptado, más o menos desde el uso común. Puede uno ver conveniencias o inconveniencias, pero no se le da una connotación moral, que es de lo que se trata. Vamos pues en nuestras convivencias sentirnos un poco libres ante tanta reglamento, que si se pudiera simplificar un poco las leyes y los reglamentos, quizás fuera más saludable para todos. Y en todo caso, pues que lo que realmente nos importa, dice Jesús, un mandamiento les doy: ámense unos a otros como yo los he amado. Y si cumplimos esta ley, todo lo demás sale.